Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha intentado explicar aquello que no puede ver, pero sí puede sentir. Presencias invisibles, impulsos incontrolables, pensamientos que aparecen sin aviso y decisiones que cambian el rumbo de una vida en cuestión de segundos. A lo largo de distintas culturas y épocas, estas experiencias han sido interpretadas de muchas formas, algunas como parte de la naturaleza humana, y otras, como la influencia de algo más, algo oscuro, algo antiguo, algo que ha acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos. Los demonios no siempre han sido representados como criaturas físicas. En muchos casos, son descritos como fuerzas, como ideas, como entidades que no necesitan manifestarse para existir. Su verdadero poder no está en lo que muestran, sino en lo que provocan, porque el peligro más grande no es aquello que ataca desde afuera, es aquello que cambia lo que ocurre dentro. A lo largo de la historia, ciertos nombres han destacado por encima de otros, no solo por su poder, sino por su influencia. Entidades asociadas con la tentación, la corrupción, el orgullo, el caos y la destrucción, cada una con un método distinto, cada una con una forma única de actuar, pero todas con algo en común: no necesitan ser vistas para ser efectivas. Algunas trabajan en silencio, infiltrándose en los pensamientos. Otras aparecen en momentos de debilidad, amplificando emociones hasta llevarlas al límite. Algunas prometen placer, otras ofrecen control, otras simplemente esperan, hasta que la oportunidad aparece. Y cuando lo hacen, el cambio comienza. Este no es un recorrido por simples historias o leyendas. Es una exploración de los conceptos más oscuros que han acompañado a la humanidad durante siglos. Figuras que, más allá de su origen, representan algo real: la lucha constante entre el control y el impulso, entre la razón y el deseo, entre lo que se debe hacer y lo que se quiere hacer. Porque al final, la pregunta no es si estos demonios existen como entidades físicas. La pregunta es otra: ¿qué tanto de su influencia ya forma parte de la naturaleza humana? En este recorrido, conocerás a algunos de los demonios más peligrosos jamás mencionados. No por su apariencia, sino por su impacto, por la forma en que actúan, por cómo afectan la mente, las decisiones y, en muchos casos, el destino de quienes caen bajo su influencia. Nombres que han sobrevivido siglos, historias que se repiten con el tiempo, patrones que, incluso hoy, siguen presentes. Y mientras más profundo se observa, más difícil se vuelve ignorarlos, porque tal vez nunca se han ido. Número 1. Asmodeo, el demonio de la lujuria y la destrucción. A lo largo de la historia, distintas culturas han hablado de entidades que no solo existen en lo físico, sino que habitan en los deseos más profundos del ser humano. Entre ellas, uno de los nombres más temidos y persistentes es Asmodeo. No es simplemente un demonio en el sentido tradicional. No aparece con cuernos ni cadenas, ni se manifiesta como una bestia visible. Su verdadera forma es mucho más peligrosa, porque no necesita mostrarse. Asmodeo actúa desde dentro. Se le conoce como el demonio de la lujuria, pero reducirlo a ese concepto sería simplificar demasiado su naturaleza. La lujuria, en su caso, no se limita al deseo físico. Representa cualquier impulso descontrolado, cualquier necesidad intensa que nubla el juicio. Es la fuerza que lleva a una persona a cruzar límites que juró nunca tocar. Es el susurro que convierte una duda en acción. Las primeras menciones de Asmodeo aparecen en textos antiguos, donde ya se le describía como una entidad obsesiva, celosa y destructiva. Una de las historias más conocidas habla de una mujer que, al intentar casarse, veía morir a cada uno de sus prometidos durante la noche de bodas. No había señales de violencia, no había explicación lógica, simplemente morían. Con el tiempo, se llegó a una conclusión inquietante: no era una maldición común, era la intervención de algo consciente, algo que no toleraba compartir. Ese algo era Asmodeo. En ese relato, se dice que el demonio estaba obsesionado con la mujer. No la amaba en el sentido humano, sino que la consideraba una posesión, y cualquier persona que intentara acercarse a ella era eliminada. Esta historia no solo muestra su poder, sino también su naturaleza. Asmodeo no busca compañía, busca control absoluto. Sin embargo, lo más perturbador no es su capacidad de matar, sino la forma en que influye en la mente humana. A diferencia de otras entidades que atacan de manera directa, Asmodeo trabaja lentamente. Se infiltra en los pensamientos, amplifica deseos y debilidades, y transforma decisiones pequeñas en consecuencias irreversibles. Las personas bajo su influencia rara vez se dan cuenta de lo que ocurre. Creen que sus acciones son propias. Sienten que están tomando decisiones libres, cuando en realidad están siendo empujadas hacia un punto de no retorno. Ese es el verdadero peligro
peligro, no saber que estás siendo manipulado. En tiempos modernos, su presencia no desaparece, simplemente cambia de forma. Ya no se habla abiertamente de demonios en la vida cotidiana, pero los efectos que se le atribuyen siguen siendo reconocibles. Personas que pierden el control de sí mismas, que desarrollan obsesiones destructivas, que arruinan sus relaciones, su entorno y su propia estabilidad emocional, todo bajo la sensación de que no podían detenerse. Muchos describen estas experiencias con frases similares: no era yo, no sé qué me pasó, algo me impulsó. Estas expresiones, aunque comunes, reflejan una desconexión entre la voluntad consciente y la acción realizada. Es precisamente en ese espacio donde, según las creencias, entidades como Asmodeo encuentran su lugar. Hay casos documentados en los que individuos aparentemente estables comienzan a cambiar de forma abrupta. Se vuelven impulsivos, obsesivos, incapaces de resistir sus propios deseos. Lo que inicia como una simple inclinación se convierte en una necesidad urgente. Y esa necesidad, con el tiempo, comienza a destruir todo a su alrededor. Relaciones rotas, decisiones extremas, comportamientos autodestructivos. Todo ocurre de manera progresiva, casi imperceptible al inicio. Y cuando finalmente se reconoce el daño, ya es demasiado tarde para revertirlo por completo. Lo más inquietante es que, en muchos de estos relatos, las personas mencionan la sensación de una voz interna, no necesariamente audible como un sonido externo, sino como un pensamiento insistente, repetitivo, que empuja constantemente hacia la acción. Una voz que justifica, que convence, que elimina la culpa. Esa voz no grita, no obliga, solo insiste, hasta que la resistencia desaparece. En ese punto, la persona ya no lucha, se entrega al impulso creyendo que es su propia voluntad. Y es ahí donde Asmodeo, según las creencias, logra su objetivo. No necesita destruir directamente, porque la persona lo hace por él. Otro aspecto importante de esta entidad es su relación con la ilusión de satisfacción. A diferencia de otros demonios asociados con el dolor o el miedo, Asmodeo ofrece placer, recompensa inmediata, gratificación. Pero todo esto es temporal. Lo que deja después es vacío, pérdida y, en muchos casos, una sensación profunda de arrepentimiento. Sin embargo, incluso el arrepentimiento puede ser manipulado, porque una vez que alguien ha cruzado ciertos límites, es más fácil volver a hacerlo. Y ese ciclo se repite, cada vez con mayor intensidad. Romper ese ciclo no es sencillo. Implica reconocer que no todos los deseos deben ser seguidos, que no toda emoción debe convertirse en acción. Implica desarrollar control, disciplina y, sobre todo, conciencia. Según diversas creencias, la única forma de resistir a Asmodeo es a través de la voluntad. No hay armas físicas, no hay rituales simples que lo eliminen por completo. Solo existe la capacidad humana de decir no, incluso cuando todo dentro de uno grita lo contrario. Pero esa resistencia no es constante. Todos, en algún momento, bajan la guardia. Todos enfrentan impulsos difíciles de controlar. Y es precisamente en esos momentos de debilidad donde esta entidad encuentra su oportunidad. Asmodeo no necesita estar presente todo el tiempo. Solo necesita un instante. Un momento de duda, de deseo, de falta de control. Eso es suficiente para comenzar. Y una vez que comienza, rara vez se detiene por sí solo. Por eso, a lo largo de los siglos, su nombre ha sido asociado no solo con el pecado, sino con la caída. No una caída repentina, sino una progresiva. Una en la que cada decisión parece pequeña, insignificante, hasta que el resultado final es irreversible. La idea de que un demonio pueda influir en la mente humana puede parecer lejana o incluso simbólica. Pero independientemente de la interpretación, el concepto detrás de Asmodeo sigue siendo relevante: la lucha interna entre el control y el impulso. Porque al final, la pregunta no es si esta entidad existe como un ser real o como una representación del comportamiento humano. La verdadera pregunta es otra: ¿cuánto de lo que hacemos es realmente nuestra decisión? Y si en algún momento sientes un impulso tan fuerte que parece imposible de ignorar, si una idea aparece en tu mente y no se va, si una voz interna te convence de hacer algo que sabes que está mal, tal vez no sea solo un pensamiento, tal vez sea el inicio de algo más.